Cada febrero, cuando el carnaval uruguayo alcanza uno de sus momentos más esperados, las calles de Montevideo comienzan a transformarse. La gente se acerca a las veredas, los balcones se llenan, las luces iluminan la noche y de pronto desde lejos empieza a escucharse un sonido profundo. Primero parece un murmullo, después un golpe, luego otro y finalmente una cuerda entera de tambores avanza por la calle. El chico sostiene el pulso, el repique conversa, el piano responde de lo más grave del ritmo. Las comparsas avanzan, los bailarines acompañan, la mamá vieja, el gramillero, el escobero y el cuerpo de baile forman parte de una escena que para muchos uruguayos parece inseparable de nuestra identidad. Ese sonido es candombe, pero el candombe no nació como espectáculo, no nació para el turismo, no nació para los desfiles, no nació como una postal de carnaval. El candombe nació mucho antes. Nació en una historia marcada por el dolor, la pérdida y la resistencia. Nació con hombres y mujeres arrancados de África obligados a cruzar el océano Atlántico y traídos al Río de la Plata como esclavos. Personas a las que les quitaron la libertad, le quitaron sus hogares, les quitaron sus nombres, sus familias. Pero hubo algo que no pudieron quitarles del todo: la memoria, la cultura, el ritmo. Y en ese ritmo sobrevivió una parte de África. Hoy, en Crónicas del Uruguay, vamos a recorrer la historia del candombe, una historia que atraviesa la esclavitud, los barrios montevideanos, los conventillos, el carnaval de las llamadas, la música popular y el reconocimiento internacional. Una historia que puede contarse desde los tambores, pero también desde las personas. Porque el candombe no es solamente música, no es solamente baile. No es solamente carnaval, el candombe es memoria, es resistencia, identidad y es una de las expresiones más profundas del alma uruguaya. Para entender el origen del candombe tenemos que viajar varios siglos hacia atrás. Mucho antes de que Uruguay existiera como país, mucho antes de la independencia, mucho antes de que Montevideo fuera la ciudad que conocemos hoy. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, miles de africanos fueron capturados, vendidos y trasladados por la fuerza hacia América como parte del comercio esclavista. El Río de la Plata fue uno de los destinos de esta tragedia humana. Montevideo, por su ubicación y por su puerto natural, se transformó en un punto importante dentro de este proceso. A estas tierras llegaron personas procedentes de distintas regiones de África. No eran un grupo único. No hablaban todos la misma lengua, no tenían exactamente las mismas costumbres. Venían de pueblos diferentes, con tradiciones distintas, con religiones distintas, con formas de vida diferentes. Muchos provenían de regiones vinculadas al antiguo reino del Congo, Angola y otros territorios de África Central y Occidental. Fueron traídos a la fuerza a un mundo que no eligieron, en barcos donde el sufrimiento era parte del viaje, en condiciones inhumanas, separados de sus familias, convertidos en mercancía. Y sin embargo, incluso en medio de esa violencia, esas personas trajeron consigo una enorme riqueza cultural. Trajeron formas de cantar, formas de moverse, de recordar, de celebrar, de comunicarse. Y sobre todo, trajeron el tambor. En muchas culturas africanas el tambor no era simplemente un instrumento musical, era una herramienta de comunicación, era una forma de convocar, de acompañar ceremonias, de transmitir mensajes, de marcar momentos importantes de la comunidad, de conectar con las personas, con sus antepasados, de mantener viva una memoria colectiva. Por eso, cuando esas poblaciones fueron trasladadas al Río de la Plata, el ritmo se convirtió en algo fundamental. No era un adorno, no era entretenimiento, era una manera de seguir siendo alguien en un sistema que intentaba convertirlos en nada. Y de esa necesidad de conservar la identidad comenzaron a surgir las primeras formas de lo que con el tiempo sería conocido como candombe. Durante el período colonial y los primeros años del Uruguay independiente, las comunidades afrodescendientes se organizaban en agrupaciones que muchas veces eran conocidas como naciones. Estas naciones reunían a personas según sus orígenes africanos o según vínculos culturales compartidos. Allí podían conservar parte de sus tradiciones, podían cantar, podían bailar, podían encontrarse, podían sostener una identidad común, en un contexto donde la esclavitud y la discriminación intentaban romper cualquier forma de pertenencia.
Esos encuentros eran profundamente importantes. No eran simples reuniones, eran espacios de resistencia cultural. Eran lugares donde la memoria seguía viva y donde el tambor volvía a ocupar un lugar central. En esos espacios se mezclaron distintas tradiciones africanas con elementos de la realidad colonial rioplatense. Se mezclaron ritmos, danzas, creencias, vestimentas, formas de celebración, elementos religiosos africanos y también elementos del catolicismo impuesto en América. Algunas de aquellas celebraciones incluían representaciones simbólicas como la coronación de reyes congos. Eran escenas cargadas de memoria donde las comunidades afrodescendientes recreaban jerarquías, símbolos y ceremonias vinculadas a sus orígenes. En América y en el Río de la Plata fueron tomando una forma propia. Así empezó a nacer el candombe, no como una invención de una sola persona, no como una canción creada en un día, sino como una construcción colectiva, una tradición que se fue formando durante décadas, tal vez durante siglos, y que sobrevivió porque era mucho más que música, era una forma de decir estamos acá, seguimos vivos, no nos pudieron borrar. La palabra candombe aparece registrada en el siglo XIX, pero la tradición que representa es anterior. Y aunque existen expresiones relacionadas en otros lugares de América del Sur, como Argentina, Brasil o Paraguay, el candombe uruguayo fue adquiriendo una identidad propia. En Uruguay esa identidad encontró uno de sus grandes escenarios en Montevideo, especialmente en dos barrios que hoy son inseparables de esa historia, Barrio Sur y Palermo. En esas calles durante generaciones el candombe dejó de ser solamente una práctica comunitaria para transformarse en un símbolo cultural de la ciudad. El sonido de los tambores empezó a formar parte de la vida cotidiana. Se tocaba en patios, en esquinas, en reuniones, en celebraciones, en carnavales, en momentos de encuentro. El candombe se transmitía muchas veces sin partituras, sin academias, sin grandes escenarios. Se aprendía mirando, escuchando, caminando al lado de los mayores, sintiendo el golpe del tambor en el cuerpo. Un niño podía crecer escuchando una cuerda de tambores en el barrio y con el tiempo aprender a tocar, a bailar o simplemente a reconocer en ese sonido algo propio. Por eso el candombe no puede separarse de la calle, no puede encerrarse únicamente en un teatro, no puede explicarse solamente desde la música. El candombe pertenece al espacio urbano, a la vida barrial, a la comunidad, y en Montevideo esa comunidad encontró un lugar fundamental en los conventillos. Uno de los lugares más importantes en la historia del candombe uruguayo fue el conventillo Medio Mundo. Ubicado en el barrio sur, el Medio Mundo fue mucho más que un edificio de viviendas. Fue un símbolo, fue un centro de vida comunitaria, fue un espacio donde la cultura afro-uruguaya encontró un lugar para crecer, transmitirse y resistir. En sus patios convivían familias enteras, allí se compartían historias, se cocinaba, se hablaba, se discutía, se celebraba. Y también se tocaba candombe. Para muchas generaciones el Medio Mundo fue una verdadera escuela cultural, no una escuela con pizarrón y bancos, sino una escuela de memoria, de tradición, de oralidad, de ritmo. Los niños aprendían mirando a los mayores, los jóvenes escuchaban los tambores, las familias mantenían vivas costumbres que venían de mucho tiempo atrás. Y de ese ambiente surgieron o pasaron algunos de los referentes más importantes del candombe uruguayo. Pero la historia del Medio Mundo también tiene una herida profunda. En el año 78, durante la dictadura cívico-militar, el conventillo fue desalojado, sus habitantes fueron expulsados y tiempo después el edificio fue demolido. No desapareció solamente una construcción, desapareció un espacio de memoria, un lugar de pertenencia, un símbolo de la comunidad afro-uruguaya. Para entender las dimensiones de esta pérdida hay que imaginar lo que significaba que un lugar donde se transmitieron tradiciones durante décadas sea borrado físicamente del mapa. Los ladrillos desaparecieron, las habitaciones desaparecieron, los patios también, pero el sonido que vivió allí no desapareció. El Medio Mundo siguió existiendo en la memoria, en las comparsas, en los relatos, en los tambores, y cada vez que el candombe vuelve a sonar en Barrio Sur, algo de ese conventillo vuelve también. Porque hay lugares que pueden demolerse, pero no siempre pueden destruirse.
Otro espacio fundamental fue el conventillo de Ancina, también vinculado a la historia de la comunidad afro-uruguaya y del candombe. Estos conventillos no eran solamente viviendas humildes, eran territorios culturales. Allí se formaron redes de solidaridad. Allí se mantuvieron prácticas comunitarias. Allí el candombe siguió vivo cuando muchas veces la sociedad lo miraba con desprecio, con racismo o con indiferencia. Durante mucho tiempo las expresiones afrodescendientes fueron marginadas. No siempre fueron reconocidas como parte central de la cultura nacional. Muchas veces fueron vistas como algo menor, como algo folclórico, como algo de determinados barrios, como algo periférico. Pero la historia demostró otra cosa. Lo que en algún momento algunos intentaron colocar en los márgenes terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más importantes de Uruguay. Y eso dice mucho sobre el candombe. Porque su historia también es la historia de una lucha por el reconocimiento, una lucha por ocupar un lugar dentro del relato nacional. Una lucha para que el país entendiera que la cultura uruguaya no fue construida por un solo grupo, ni por una sola clase social, ni por una sola tradición. La historia entera de Uruguay también fue construida por la población afrodescendiente, y el candombe es una de las pruebas más fuertes de este aporte. Ahora bien, cuando hablamos de candombe, inevitablemente tenemos que hablar de sus tambores. El candombe uruguayo se toca principalmente con 3 tipos de tambor: el chico, el repique y el piano. Cada uno tiene un tamaño diferente, cada uno tiene un sonido diferente y cada uno cumple una función distinta dentro de la cuerda. El chico es el más pequeño y el más agudo, su papel puede parecer simple pero es fundamental. Es el que sostiene el pulso, el que mantiene la base, el que marca una continuidad rítmica sobre la cual los otros tambores pueden desarrollarse. Sin el chico el candombe pierde sostén. Es como el corazón marcando el latido constante. Después está el repique. El repique ocupa un lugar intermedio, no es tan agudo como el chico ni tan grave como el piano, pero su función es una de las más expresivas. El repique improvisa, llama, contesta, juega, dialoga. Puede marcar subidas de intensidad, puede generar cortes, puede responder a otros repiques. Es de alguna manera el tambor más conversador, el que parece hablar dentro de la cuerda. Y finalmente está el piano. El piano es el tambor más grande y más grave, su sonido es profundo, pesado, terrestre. Es el que da cuerpo, el que sostiene desde abajo, el que aporta una base grave y poderosa. El piano puede llamar, contestar, rezongar, generar variaciones y darle a cada cuerda una personalidad propia. Cuando los 3 se unen, el resultado no es una suma mecánica, es una conversación, un tejido sonoro, una estructura viva. El chico sostiene, el repique pregunta y el piano responde. Y entre los 3 construyen ese sonido inconfundible que cualquier uruguayo reconoce al instante. Pero además hay algo importante. El candombe no se toca igual en todos lados. Existen formas, estilos, acentos y maneras de tocar que pueden variar según los barrios, las comparsas y las tradiciones familiares. Por eso, aunque los instrumentos sean los mismos, cada cuerda puede tener su propia identidad. El candombe no es una pieza congelada, es una tradición viva. Y como toda tradición viva, cambia, respira y se transforma. Pero el candombe no se entiende solamente escuchando los tambores, también hay que verlo, porque el cuerpo también cuenta la historia. Las comparsas reúnen música, danza, personajes y símbolos. Entre los personajes tradicionales aparecen la mama vieja, el gramillero y el escobero. La mama vieja suele representar a la mujer mayor afrodescendiente vinculada a la memoria, la elegancia y la tradición. El gramillero aparece como una figura de sabiduría popular, muchas veces asociado al curandero, al hombre mayor que conoce hierbas, remedios y secretos transmitidos por la comunidad. El escobero con su escoba o bastón aporta destreza, movimiento y presencia escénica. Estos personajes no están allí por casualidad, no son adornos, forman parte de un universo simbólico que conecta al presente con el pasado. La comparsa es, en ese sentido, una escena de memoria, una representación donde la música, el baile y los personajes recuerdan historias que muchas veces no fueron escritas en los libros oficiales. Y esto es clave.
porque durante mucho tiempo buena parte de la historia afro-uruguaya sobrevivió más en la oralidad, en la música y en la práctica cultural que en los grandes relatos históricos. El candombe fue archivo, fue documento, fue testimonio. Cada tambor, cada personaje, cada desfile lleva consigo una parte de esa memoria. Dentro de esta historia hay nombres propios que se volvieron leyenda. Uno de ellos es Marta Gularte. Marta Gularte fue una de las grandes figuras del candombe y del carnaval uruguayo. Su presencia escénica, su elegancia y su forma de bailar la transformaron en un símbolo. No fue solamente una bailarina, fue una representante de una cultura. Una mujer que llevó al candombe a escenarios, desfiles y espacios donde muchas veces la cultura afrodescendiente no había tenido el lugar que merecía. Marta Gularte ayudó a visibilizar una tradición que venía de mucho más atrás, y su nombre quedó asociado para siempre a la historia del carnaval y del candombe de Uruguay. Otra figura fundamental fue Rosa Luna. Rosa Luna se convirtió en una de las vedettes más recordadas del carnaval uruguayo. Su imagen, su carisma, su forma de ocupar el escenario y su vínculo con el candombe la transformaron en un ícono popular. Rosa Luna no solamente bailaba, representaba una presencia, una fuerza, una identidad. Y para muchísimas personas su figura quedó asociada a una época del carnaval, donde el candombe ganó enorme visibilidad. Hablar de Marta Gularte y Rosa Luna es hablar de dos mujeres que ayudaron a que el candombe fuera visto, sentido y reconocido por públicos cada vez más amplios. Pero también es hablar de mujeres afrodescendientes que ocuparon espacios de visibilidad de una sociedad donde eso no siempre fue fácil. Sus nombres forman parte de una historia mayor, la historia de una cultura que tuvo que luchar para ser reconocida. Y por ende le dedicamos parte de este video a ellas, pero habría que dedicarles un video a cada una específico porque la historia de ellas es sumamente rica. Rosa Luna, la más grande del mundo. Con el paso del tiempo el candombe también comenzó a dialogar con otros géneros musicales. No quedó encerrado en la comparsa, no quedó limitado al desfile. Entró en la canción popular, entró en el tango, en la milonga, en el jazz, en el rock, en la murga, en la música tropical, en la música académica, y aparece una lista enorme de artistas y compositores que fueron incorporándose al ritmo del candombe, a distintos lenguajes musicales. Entre todos ellos hay un nombre imposible de dejar afuera: Rubén Rada. Rada es una de las figuras más importantes de la música uruguaya y también uno de los grandes responsables de llevar el candombe a nuevas generaciones y a nuevos públicos. Con su música el candombe cruzó fronteras, se mezcló con el jazz, el rock, el funk y otros estilos, pero sin perder su raíz. Rada demostró que el candombe no era una reliquia del pasado, era una base viva, una fuente de creación, un lenguaje capaz de adaptarse sin dejar de ser reconocible. Gracias a artistas como Rubén Rada, Eduardo Mateo, Jaime Ross, los hermanos Fatoruso y tantos otros, el candombe se proyectó hacia escenarios diferentes. La cuerda de tambores salió del barrio, pero no abandonó el barrio. Entró en discos, teatros y festivales, pero siguió perteneciendo a la calle. Esa es una de sus grandes fuerzas. El candombe puede estar en una llamada, en una canción, en un escenario internacional o en una esquina en Montevideo, y en todos esos lugares sigue cargando la misma memoria. Uno de los momentos más importantes del calendario cultural uruguayo es el desfile de llamadas. Las llamadas se realizan durante el carnaval principalmente en los barrios Sur y Palermo. Allí las comparsas recorren las calles acompañadas por decenas de tamborileros, bailarines y personajes tradicionales. Para muchas personas las llamadas son uno de los espectáculos más potentes del carnaval uruguayo, pero reducirlas a un espectáculo sería quedarse corto. Las llamadas son una forma de continuidad histórica, su nombre remite a la idea de convocar, de llamar, de reunir. Durante mucho tiempo el toque del tambor sirvió justamente para eso, para convocar a la comunidad, para avisar que algo estaba ocurriendo, para reunir a quienes compartían una misma tradición. Hoy, cuando una comparsa avanza por Isla de Flores, no está solamente compitiendo, no está solamente desfilando, está haciendo visible una historia.
Una historia que empezó en condiciones de opresión, una historia que sobrevivió a los barrios, una historia que fue transmitida de generación en generación. En la llamada se mezclan el orgullo, la memoria, la competencia, el arte y la emoción. Cada comparsa tiene su propia identidad, sus colores, su cuerda, su forma de tocar, su cuerpo de baile, su historia. Y para muchos barrios, para muchas familias y para muchas personas, formar parte de una comparsa es mucho más que participar en carnaval. Es pertenecer, es continuar una tradición, es honrar a quienes vinieron antes. El candombe también ocupa un lugar fundamental dentro del carnaval uruguayo. El carnaval del Uruguay es uno de los más largos del mundo y una de las expresiones culturales más importantes del país. Dentro de ese universo conviven murgas, parodistas, humoristas, revistas, comparsas y distintas formas de expresión popular. Pero el candombe tiene una presencia especial porque aporta una raíz profunda, una conexión directa con la historia afro-uruguaya, una fuerza visual y sonora que no se parece a ninguna otra. La cuerda de tambores no necesita demasiada explicación para impactar. Se siente en el cuerpo. Quien alguna vez estuvo cerca de una cuerda sabe que el sonido no se escucha solamente con los oídos. Se siente en el pecho, en el suelo, en el aire. Y quizás por eso el candombe tiene una capacidad tan fuerte de emocionar, porque no es una música distante, es física, es colectiva, es callejera, comunitaria. Y eso explica por qué incluso personas que no conocen todos los detalles de su historia pueden sentirse atrapadas por el sonido de los tambores. Pero conocer esa historia lo cambia todo, porque cuando uno entiende de dónde viene el candombe, el tambor deja de ser solamente ritmo, se convierte en memoria. En el año 2009 el candombe y su espacio sociocultural fueron reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ese reconocimiento fue importante porque colocó al candombe en un lugar de valoración internacional, pero también porque reconoció algo que Uruguay muchas veces tardó en valorar: que el candombe no es una expresión secundaria, no es un detalle pintoresco, no es solamente una fiesta, es patrimonio, es historia, es cultura viva. El reconocimiento de la UNESCO destacó no solamente la música, sino también el espacio sociocultural del candombe. Y eso es fundamental, porque el candombe no existe separado de sus barrios, de sus calles, de sus comunidades y de su transmisión generacional. No se trata solamente de 3 tambores, se trata de una red cultural completa, de una forma de vida, de una manera de pertenecer. Uruguay también cuenta con el Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial. Una fecha que recuerda la importancia de la comunidad afrodescendiente en la construcción del país. Ese día, si no me equivoco, y si lo hago me corrigen, es el 3 de diciembre de cada año. También invita a reflexionar sobre la discriminación, la memoria, el lugar que esa comunidad ha ocupado en nuestra historia. Porque celebrar el candombe no puede ser solamente aplaudir los tambores, también tiene que ser reconocer la historia de quienes lo mantuvieron vivo, reconocer el dolor, reconocer la resistencia, reconocer los aportes culturales, sociales y humanos de la población afro-uruguaya. Hoy el candombe ya no pertenece solamente a Montevideo. Aunque Montevideo siga siendo su corazón histórico, el candombe se expandió, se toca en distintas partes de Uruguay, aparece en ciudades del interior, en desfiles, en talleres, en comparsas, en grupos de jóvenes, en comunidades uruguayas en el exterior. El sonido de los tambores viajó a Argentina, Brasil, Europa, Estados Unidos y otros lugares del mundo donde uruguayos y amantes de esta tradición lo mantienen vivo. Ese viaje tiene algo muy poderoso porque una cultura que nació del desarraigo terminó convirtiéndose también en una forma de pertenencia para quienes están lejos. Un uruguayo puede estar a miles de kilómetros de Montevideo, pero si escucha una cuerda de tambores, algo se le mueve adentro. Porque el candombe también funciona como una forma de regreso al barrio, regreso a la memoria, regreso a la identidad compartida. Y eso explica por qué sigue creciendo. Porque el candombe no es una pieza de museo, no está quieto, no está terminado, sigue cambiando, sigue mezclándose, sigue dialogando con nuevas generaciones. Algunos lo viven desde la tradición más estricta, otros lo fusionan con nuevos sonidos, otros lo aprenden en talleres, otros lo heredan de su familia. Pero todos de alguna manera participan de una historia que empezó hace mucho antes que ellos.
Sin embargo, también es importante decir algo. La historia del candombe es enorme y ningún video de 15, 20 o 30 minutos puede abarcarla por completo. Quedarían comparsas por nombrar, tamborileos por recordar, barrios por recorrer, personas por destacar, debates históricos por profundizar, historias familiares por escuchar y voces afro-uruguayas que merecen ocupar un lugar central en este relato. Este video no pretende cerrar la historia del candombe, al contrario, pretende abrir una puerta, una primera aproximación, un recorrido inicial por una tradición que merece ser conocida, respetada y estudiada con mucha más profundidad. Porque el candombe no es solamente una historia del pasado. Es una historia que sigue ocurriendo cada vez que una cuerda sale a la calle, cada vez que un niño aprende a tocar un tambor, cada vez que una comparsa prepara sus trajes, cada vez que una familia transmite una tradición, cada vez que Montevideo vuelve a escuchar ese sonido que viene de lejos, muy lejos, de otro continente, de otro tiempo, pero que hoy forma parte inseparable del Uruguay. El candombe sobrevivió a la esclavitud, sobrevivió a la discriminación, sobrevivió a la pobreza, al desprecio, a la demolición de espacios emblemáticos como el conventillo Medio Mundo. Sobrevivió porque nunca fue solamente música, fue comunidad, refugio, lenguaje, identidad. Fue una manera de resistir cuando casi todo estaba en contra. Y tal vez por eso sigue sonando con tanta fuerza, porque cada tambor carga una historia. El chico sostiene el pulso de quienes mantuvieron viva la tradición, el repique parece hablar con las generaciones que pasaron y el piano responde de lo profundo de una memoria colectiva que se niega a desaparecer. Hoy el candombe es carnaval, es fiesta, es desfile, es patrimonio de la humanidad, es música popular, es Uruguay. Pero antes de todo eso fue resistencia. Fue la forma en que una comunidad golpeada por la historia logró dejar una huella imborrable. Por eso cuando escuchamos una cuerda de tambores no estamos escuchando solamente un ritmo. Estamos escuchando siglos de memoria. Estamos escuchando una parte fundamental de nuestra identidad. Escuchando una historia que nació del dolor pero que se transformó en orgullo. Porque el candombe no es solamente el sonido de 3 tambores, es el latido de una cultura. Es la voz de quienes no fueron escuchados. Es la memoria de un pueblo. Y es, sin ninguna duda, una de las expresiones más profundas del alma uruguaya. Yo soy Adrián Martínez, esto fue Crónicas del Uruguay. Si te gustó, dale un like, suscríbete al canal, déjame tu comentario y nos vemos en el próximo video.